garantizan eso. ¿Cómo es que van Son a 8:09, agradecemos por la paciencia y por la presencia a Juan Carlos Valdivia. Juan Carlos, la elección es una, aparentemente ya está todo echado, aunque fujimoristas insisten en que falta escrutar el voto rural y el voto del extranjero. Pero al margen del resultado, creo, numérico, que creo que ya es una realidad para PPK, el panorama político asoma como uno de los más complicados de la historia. ¿En qué parte me equivoco? Juan Carlos Valdivia, tu opinión importa. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Sí, es resultado de un proceso pues irregular, con candidatos que han salido y que han entrado, con todo el tipo de sorpresas en el camino, y finalmente una segunda vuelta donde llegan dos candidatos de centro derecha, dos candidatos herederos de el modelo económico que surge de la Constitución del 93, y que en lugar de hacer lo que era lo razonable, ponerse de acuerdo para hacer un gobierno de largo plazo, fuerte, con cerca de 100 congresistas, que les permitiría hacer todas las reformas, entraron pues a una disputa por el mismo espacio, y que ha terminado pues con una situación muy dura, donde con acusaciones severas, ¿no? O sea, de traidor a la patria por un lado, o de narcotraficante por el otro, ¿no? Ladrón, narcotraficante, asesino, lobista, vendepatria, pactador con sendero luminoso. O sea, es lo más suave que se han dicho. Sí, sí, y la verdad es que, bueno, ahora lo que corresponde pues es buscar reconstruir ese espacio de centro derecha a partir de lo que queda de estas elecciones, ¿no? A ver, el mandato popular, el mandato de los ciudadanos es pues una mayoría de centro derecha, o sea, se quiere que se mantenga el modelo y quiere que se hagan reformas. Entonces, para eso está el mandato. Si no se reconoce eso, que es finalmente la esencia de todo este proceso electoral, entonces... claro, pero la política, la realpolitik, te implica que los políticos se mueven por sus intereses. Yo entiendo que para la gente le pueda sonar muy bonito los altos intereses de la patria, pero salvo casos excepcionales que yo no conozco en el Perú, los políticos se mueven por sus intereses, y casos excepcionales que conozco pocos en la historia. Es bien difícil que un político extienda ramas de olivo, que entregue cheques en blanco. Es muy difícil, y la situación es caótica porque hay, a falta de cultura política, la gente no entiende para qué sirve el Parlamento. 73 parlamentarios contra 18 de PPK. Pero además está Verónica Mendoza, que cuando menos ha sido honesta, ha dicho: yo te apoyo, pero para que no gane Keiko, y voy a hacer oposición. Allí ya lo ratificó. Barnechea, que no creo que tenga cohesión en su bancada, ha dicho: yo voy a hacer ni uno ni otro. Sí. Alan García ni siquiera maneja el APRA, y esos 5 también se pelean. El APRA casi no tiene fuerza congresal. Entonces, Acuña tiene una fuerza congresal, pero ni juntando a todos él hace mayoría. ¿Cómo va a gobernar? Bueno, tiene que hacer un acuerdo con el fujimorismo, sin duda, y eso es lo curioso de esta elección. Pero Pablo Kuczynski ha sido electo por el antifujimorismo, pero va a tener que gobernar con el fujimorismo, quiera o no quiera, porque ya el fujimorismo es el primer poder dentro del primer poder del Estado. Es el 73, son 73, es más de la mitad. O sea, ya está gobernando. En alguna forma, el fujimorismo va a gobernarlo por los siguientes 5 años, porque es quien manda en el Parlamento. Lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo a ambos poderes y tratar de sacar algo hacia adelante. Claro, pero ¿por qué a Keiko? A ver, quiero utilizar la frialdad máxima. ¿Por qué Keiko tendría que extenderle el ramo de olivo a PPK? Basta con abstenerse. No te voy a apoyar, no voy a cogobernar, porque ella tiene que pensar en su futuro político. Tiene 40 años. ¡40 años! Ella podría volver a ser candidata, o el hermano, ¿ya? Aunque parezca una barbaridad decir que Kenny puede ser líder de cualquier cosa. Pero esa es la realidad. Que te guste es otra cosa. Ella tiene espacio político para ser candidata por tercera vez, pero no es que vienen las presidenciales, vienen las regionales. Sí. Entonces, ¿por qué Keiko no tendría sentido? ¿Liberar al papá? Hay una serie de cosas que van... Ha dicho que ella no va a hacer nada por liberar al papá.
Claro, pero ella no tiene que hacer, o sea, un indulto presidencial depende solamente del presidente. Ella no tiene que hacer nada. Depende de quién va a ser presidente, digo, ¿no? ¿Te imaginas a PPK liberando al que le ha dicho ladrón hace 2 minutos? Pero hace 5 años dijo que era el ejemplo, que él tenía memoria y que él se acordaba cómo era el Perú y que él se acordaba cómo era el Perú después de Alberto Fujimori. Pero le va a dar balas a Verónica Mendoza. Eso no existe. Y al antifujimorismo. El problema, uno de los problemas acá en la evaluación es que se está sobredimensionando el papel de la izquierda. O sea, Verónica Mendoza tiene 20 congresistas. Ha sido producto del mismo azar en el cual Pablo Kuczynski se encontró con un sector de votación porque retiraron a Acuña y retiraron a Guzmán, ¿no? O sea, si no, tampoco no existiría. Yo te digo una cosa, yo le he dicho acá varias veces, a mí me gusta siempre, la ventaja es que mi programa se graba, ¿no? PPK llegó con votos prestaditos a la segunda vuelta y ha ganado con votos más prestados la presidencia. Correcto. Perdón, ha ganado la elección, dudo mucho. Él no va a ser presidente, porque si va a gobernar, él va a ser un inquilino en Palacio, por feo que suene, porque no va a tener poder, porque si lo tiene, lo va a tener por Keiko. Pero creo que mira, yo lo he tratado algunas veces a Pedro Pablo. He visto su trayectoria, he visto su gestión como primer ministro, como ministro de Economía. Es un hombre muy hábil para el manejo de las cosas públicas, es muy hábil para el manejo del poder, sabe administrar el suyo y el de los demás. Que la gente entienda otra cosa, por lo que acaba de decir, yo lo voy a traducir, Juan Carlos, hablando en términos mayanos. El PPK que han visto en esta campaña no es Kuczynski. Kuczynski es un tipazo, es un pata recontra buena gente, recontra fácil de llevar, recontra sencillo, easy going, como él mismo dice. He's a nice guy, he's a good fellow, es un buena gente. Entonces, eso de que te insulto, que te grito, decir perra vida, nunca ha sido así Kuczynski. La gente que trata con él y que ha trabajado con él, nunca Kuczynski decir carajos, como trató al chico de la República, de decirle ignorante. No, PPK nunca ha maltratado a nadie en ningún ministerio, ¿o me equivoco? No, pero en todo caso él tiene personalidad y tiene firmeza en las ideas, claro, ¿no? Y entonces, claro, no es lo que nosotros hemos visto, tampoco es toda esta serie de acuerdos que él ha hecho. Los ha hecho para llegar a la presidencia. Y una vez que llega a la presidencia, está claro que él sabe lo que tiene que hacer. ¿Y qué va a hacer con el rojerío, con los lugares de la memoria que ha prometido, las indemnizaciones, lo que ha prometido? O sea, un hombre de su edad se puede olvidar las cosas, ¿no? Ok, el pragmatismo dice que tendría que hacer eso. El problema es que, al margen de qué lo quiera hacer, Keiko tendría... A ver, a Keiko le conviene, voy a decir algo que es casi cruel. A Keiko no le conviene su papá libre. Bueno, no sé, pero... O sea, va a negociar que sacar a Fujimori por la vía de la ley de los 75 años. Si hace eso, se hundió Keiko Fujimori y PPK, claro, PPK gobernará, pero muy precariamente, porque el antifujimorismo goza de buena salud, ¿o no? Sí, mira, lo que hay que reconocer es que esta segunda vuelta deja heridas profundas, ¿no? Entonces, pero también hay que reconocer que la política finalmente es hecha por personas, por seres humanos. Y entonces, lo que vaya a suceder de acá en adelante va a depender mucho de la posibilidad y de la capacidad de Pedro Pablo y de Keiko de ponerse de acuerdo. De la capacidad de Pedro Pablo de encontrar justificaciones para que Keiko lo ayude. Y en la posibilidad de que Keiko lo haga. Una sola palabra mal dicha, y esta es una relación que no va a ir hacia adelante. Juan, ¿no? Esa parte te la entiendo, vamos a ir a la pausa y te la dejo picando. Para mí el problema no es que PPK quiera, el problema es que Keiko deba. Keiko en este momento está en un laberinto en donde tú sientas por acá, viene un cuco, sientas por acá, entre el lobo, sientas por acá, entre un dragón, sientas por acá, un cataclismo. Tiene que pensar en ella y en los intereses de su partido. Pero también tiene que pensar en lo que es el proyecto de país que se funda a raíz de la gestión de su padre, ¿no? Vamos a la pausa, insisto, con respeto a todo el mundo, que vamos a conversar en unos minutos. El tema del Parlamento no es un tema menor. Cada vez que en la historia del Perú el gobernante tuvo en contra cerrado el Parlamento, terminó en golpe de Estado. Y por eso, la dejo también picando para regreso, por eso es que se instaura la segunda vuelta, ¿no? Para tratar de construir mayorías que permitan gobernar. Pausa y regresamos con
Juan Carlos Valdivia, tú mirabas, por si acaso quédate en Capital después de las 9, tú te vas a las 9, pero vamos a hacer especial de Cassius Marcellus Clay, sin ninguna duda, ídolo tuyo. Mío, sin duda. Yo, además, con mi papá hemos visto, recuerdo, sentados en la sala de Y la con casa, tu abuelo también. viendo todas las peleas de Clay, con Fraser, con Norton, en fin. Ha muerto el más grande a las 9, homenaje a Mohamed Ali Cassius Marcellus Clay, nacido en Louisville, Kentucky. Pausa, regresamos con el Cassius Clay de la política peruana, con lo que queda de Juan Carlos Valdivia. A ver, son 8:24, acá la gente me tuitea y la gente está confundiendo lo que uno quiere que sea con lo que uno puede pasar, y uno tiene que, número uno, leer la Constitución, saber qué cosa es el equilibrio de poderes y el desequilibrio de poderes, cómo se maneja un Congreso, qué cosas son las comisiones del Congreso, para qué sirven, qué cosa es el presupuesto de la República, cómo se aprueba un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene que haber un voto de confianza. Acuérdense todo lo que le ha pasado a este gobierno con los votos de confianza. Entonces, para que se apruebe el Consejo de Ministros primero, simplemente el Fujimorismo se abstiene y va a salir con 20 votos, con 25 votos. Gobierna, pues, interpelas al ministro 1, interpelas al ministro 2, cae. Claro, esa es una posibilidad, ¿no es cierto? No tienes que... O sea, además, es la historia, Juan Carlos. El poder en la historia del Perú, de Roma, de Grecia, es consolidar el poder para ejecutar y después soltar el poder, porque nadie se queda para siempre en el poder. Hay uno de nuestros amigos que por el Twitter nos reclama que en realidad yo dije que después de la primera vuelta que el ideal era que se conformara un acuerdo entre ambas fuerzas que significara que no hubiera segunda vuelta y que fuéramos a un cogobierno entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski, lo que significaba que Kuczynski tenía que retirarse. Era una alianza natural. El año 63, 1963, cuando gana Belaúnde, gana en una situación en la cual el Parlamento está dividido en tercios más o menos, ¿no? Y entonces, cuando Belaúnde busca una alianza con el APRA, esa alianza por cuestiones personales no se logra realizar. Y entonces el APRA se alía con el odrismo y le hacen la oposición con la mayoría parlamentaria. Como resultado de eso terminamos en el golpe de Velasco. Para salir del golpe de Velasco se llama la Constitución Constituyente del 79. La Constituyente del 79, para tratar de resolver esta situación en la cual la elección nos puede llevar a ejecutivos sin mayoría parlamentaria, plantea la segunda vuelta. La segunda vuelta lo que debe buscar, en teoría... Consenso y gobernabilidad. Sí, acuerdos de gobierno mayoritarios, alianzas de gobierno que permita que se construyan desde el Parlamento para poder llevar adelante un ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, mayoría parlamentaria, eso es lo que se debería tratar de buscar. Eso, lamentablemente, no ha sucedido en el Perú. Diríamos el 80, cuando entra en la vigencia de la Constitución del 79, se plantea que en esa elección no iba a haber segunda vuelta. En la del 85 gana Alan García largamente, ¿no? Por eso es que Barrante dice, yo no voy a la segunda vuelta, y Alan García, ya sé que gobierna mal, gobierna catastróficamente, pero gobierna. Y hay que entender, una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es la gobernanza, es la práctica de la gobernabilidad. Comienza a gobernar, pues. ¿Cómo va a gobernar PPK? Y entonces, permíteme, para terminar la historia corta. El 90 gana Fujimori, aliado con la izquierda para llegar la primera y la segunda vuelta. Pero claro, cuando después de la segunda vuelta decide cambiar su plan de gobierno y hacer otra cosa, entonces se enemista con la izquierda, se queda con y se queda con una minoría parlamentaria. Y no logra hacer un acuerdo con el Fredemo, que era lo natural en ese momento, y entonces se entra en una serie de situaciones que además yo creo empujadas por el mismo Fujimori. Ah, sí, claro, pero el Fredemo no es que el Fredemo buscó se habían dicho tantas cosas horribles. Mira, Vargas Llosa hasta el día de hoy lo detesta Fujimori. Imagínense con lo que pensaba el vargallosismo en el año 90, que le habían robado las elecciones y que le habían robado las elecciones con su propio plan de gobierno. Pero había gente no lo ayudaron. No lo ayudaron. Entonces, ¿qué hizo el señor Montesinos? Bueno, ¿los puedo arreglar? ¿Los puedo coimear? No, ahorita no los puedo coimear, no los puedo extorsionar. Ahora, ¿sabes qué, compa? Cierra esta vaina. E inclusive después, cerrando, él tenía el viper y el billete. Y así consiguió lo que ha conseguido Keiko ahora legítimamente, 72 votos. Sí. Ya no necesitas ni viper ni coima.
Cohesión, soy 72. ¿Para qué sirve la mayoría? No solamente las comisiones, reitero, puede cambiar el Tribunal Constitucional, puede cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura, puede cambiar la ley que se le da la gana, votar a cualquier ministro sin votar al Premier, es decir, convertir al señor Kuczynski en un inquilino precario del Palacio de Gobierno. Claro, claro. Salvo que Kuczynski diga, discúlpame, tú no eres narca, discúlpame, tu papá no es ladrón, tal es así que lo indulto, oye, ya, si eso pasa, podría haber gobernabilidad. Eso va a pasar. ¿Tú crees que pase eso? Eso va a pasar. Ok, vamos a ver qué opina la gente. Acá, por si acaso, lo que dice Juan de la Puente es casi dogma de fe en este programa. Dice, Valdivia es Cueto y Velázquez juntos. Yo digo que de la Puente es Chali cruzado. Toma bien. Para aligerar la mañana. 212-5353-0824-802. Gracias por su sintonía. Su opinión importa. Aló. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Fili, con José Antonio de San Borja. José Antonio, ¿por qué me dejaste a mí? Tu opinión importa. Philip, escúchame, hay un juego que se llama ajedrez, que no sé si lo conoces, donde las piezas los movimientos de las piezas se adelantan 30, 40 jugadas antes, ¿no? Verónica Mendoza hizo una jugada de lujo pensando en el 2016. Keiko, si no quisiera que el partido se desuna más, desaparezca o se vuelva una dictadura desde el Congreso, ella debe de recibir los puentes que PPK le va a tirar y que el Perú quiere. Que en teoría decían que más o menos los dos son de centro, que quieren lo mismo, los dos quieren ayudar al país. Entonces la que tendría que ceder ella caballerosamente, por decirlo así, es Keiko. Pensando en el 2021. José Antonio, ¿tú sabes, sí, ¿tú sabes quién es Capablanca, no? Capablanca, no sé quién es Capablanca. Ya. ¿Tú sabes quién es Boris Spassky, no? Claro, cómo no, pues. Garry Caparo. No, pero no me lleves a tu terreno, estamos hablando del... Perdón, no es mi terreno. Tú acabas... Perdón. A un juego, a una realidad. Perdón. Yo, por ejemplo, la veo... José Antonio, sí, tú mencionaste el ajedrez. ¿Ah? Y si no sabes quién es Capablanca, que es el papá del ajedrez, no me discutas, no es mi terreno, simplemente no, pues eres sí, tuyo. Te agradezco. En el ajedrez, basta. Discúlpame, te agradezco. En el ajedrez se puede sacrificar a la reina, pero no al rey. Cuando sacrificas al rey, has perdido. Así. Eso es lo que la gente no entiende. Pero en fin, su opinión recontra importa. Unita más. No, pausa. Tienes que pase Vizcarra. Que pase Vizcarra. Vamos a ver, vamos a conversar con Carlos. ¿Cómo le va a dar gobernabilidad? Vizcarra, por cierto, es un buen tipo. Vamos a la pausa, regresamos.